Érase una vez un joven escudero llamado Baibor, aprendiz del famoso Sir Render, conocido por sus modales salvajes y juerguistas. Sir Render solía beber vino, ir de fiesta y participar en justas durante todo el día, volviéndose hosco y truculento al anochecer. Manoseaba groseramente tanto a damas como a sirvientas y echaba a los perros y siervos de su camino. A veces se presentaba a los torneos demasiado borracho como para mantener firme su lanza. Aprovechando que su amo dormía su borrachera, Baibor se dedicaba a leer libros en lugar de jugar a los dados o a los bastones con otros aprendices. Añadía sus conocimientos a las enseñanzas de las ancianas damas y sirvientas del castillo, quienes contaban historias antiguas junto al fuego o cantaban canciones mientras lavaban y bordaban. Baibor aprendió sobre el grial sagrado, tan secreto y mágico que la gente apenas se atrevía a hablar de él. Según los rumores, el grial era la verdadera fuente de toda vida y muerte. Solo una persona, el famoso caballero Sir Valance, se había atrevido a buscarlo y nunca fue visto nuevamente. Una anciana dama le dijo a Baibor que solo la bruja del norte conocía el paradero del grial. Mientras Sir Render se hundía más en la enfermedad del vino, sufriendo ataques de indigestión, ictericia y confusión, Baibor soñaba con la gloria, imaginando que superaría a todos los demás caballeros debido a la gran misión que había elegido. Cuando Sir Render murió tras una sobredosis de malvasía, el rey nombró a Baibor caballero y le aconsejó emprender su primera misión para curar su dolor por su difunto amo. Baibor, en realidad, no estaba triste por la muerte de Sir Render, pero se inclinó ante el rey y dijo que obedecería. Anunció su intención de buscar el castillo del grial sagrado, lo que provocó risas en la corte. Sin embargo, el rey le dio su bendición y Baibor, lleno de alegría, partió en su búsqueda una fresca mañana de primavera. Los pájaros cantaban, la hierba crecía y el sol brillaba para él. Sin embargo, al entrar en el bosque de la bruja del norte, se sintió intimidado por su oscuridad y humedad. Encontró una serpiente colgando de una rama y un halcón chillando cerca de su cabeza. Finalmente llegó a la casa de la bruja en un barranco lúgubre. Golpeó la puerta con la empuñadura de su espada y cuando ésta se abrió silenciosamente, entró en una habitación oscura y vacía. Una voz exigente resonó, preguntándole qué deseaba. Con firmeza Baibor explicó que buscaba la dirección del castillo del grial sagrado. Una risa sarcástica emanó del interrogador invisible, que le instó a marcharse y soñar otros sueños. Impertérrito, Baibor declaró que lo había jurado por su honor de caballero y no se iría sin ver a la bruja del norte. En ese instante, una puerta oculta en la pared se abrió, revelando una figura fantástica adornada con 1000 harapos ondeantes. Su capa dejaba entrever un pelo rojo y áspero, un rostro pálido y distorsionado que sorprendía con su fealdad, hasta que Baibor se dio cuenta de que era una máscara. Como resultado, él se sintió más preparado para enfrentar su búsqueda, comprendiendo que el camino hacia el grial sagrado no sería sencillo, pero su determinación y honor como caballero lo impulsaban a seguir adelante. Baibor, decidido, pidió ver el verdadero rostro de la bruja, quien respondió que nadie lo había visto jamás. Sin inmutarse, Baibor afirmó que no podía ser peor que la máscara que llevaba puesta. Cansada de su insistencia, la bruja aceptó tratar con él y le pidió su palabra sagrada de no revelar la ubicación del castillo del grial a ningún otro ser humano. Baibor accedió de buena gana y la bruja le dio las instrucciones para llegar al castillo. Debía atravesar los pantanos temblorosos, cruzar las montañas de niebla, recorrer el tramo abandonado de la senda de los ancianos y alcanzar la costa de piedra. Allí, en un lugar donde nunca brillaba el sol, encontraría el castillo del grial sagrado. Al despedirse, la bruja le advirtió que estaría solo una vez que llegara al castillo
ya que no conocía los hechizos que podrían usar para repeler a los visitantes no deseados. Baibor, perplejo, preguntó cómo podía haber un lugar donde nunca brillara el sol. La bruja, encogiéndose de hombros, respondió que no lo sabía y que simplemente le transmitía lo que le habían contado. Sir Baibor agradeció a la bruja por su ayuda y se dirigió hacia los pantanos temblorosos. Su caballo se detuvo al borde, siendo lo suficientemente sabio como para querer evitar el terreno inestable. Sin embargo, con la firmeza de Baibor, el animal avanzó temblorosamente a través del suelo semilíquido. Siguiendo estrictamente las instrucciones de la bruja, Baibor encontró un camino firme. Solo una vez el caballo dio un mal paso, su pata quedando sumergida casi hasta la rodilla, pero pronto se recuperaron del lodo succionador. Al salir de los pantanos, se enfrentaron a las montañas de la niebla, envueltas en su perpetuo velo de vapores. La noche se aproximaba y Baibor decidió acampar y dormir al lado del camino para evitar perder el rumbo en la oscuridad. Su sueño fue perturbado por espectros oníricos gemidores, despertándose helado y rígido al amanecer. Las montañas de niebla resultaron ser más difíciles de atravesar de lo esperado, con una niebla fría pero sofocante que emanaba un olor agrio. Su caballo se desvió varias veces, dificultándole el mantener el camino. La niebla era tan espesa que desde la silla no podía ver los pies del caballo, forzándolo a desmontar y guiar al animal a pie. Baibor pasó todo el día agitado por las asfixiantes nubes blancas, hasta que la luz menguante de la tarde le mostró que la noche estaba llegando nuevamente. Baibor comenzó a desesperar de poder salir de las nieblas de la montaña. Acampó y volvió a dormir mal, despertándose completamente mojado por la condensación. Sus raciones se estaban agotando. No tenía más que queso mohoso, carne de venado seca y pan duro y rancio. Su caballo encontró forraje, pero él no vio ni oyó animales en las silenciosas montañas. Pasó otro día entre crestas envueltas en niebla, pero hacia el anochecer sintió que se disipaba y comenzó a descender por el sendero. Alcanzaron el fondo del valle justo cuando el sol caía, viendo un paisaje árido, amurallado por las montañas de niebla y una serie de colinas pedregosas. La senda de los ancianos discurría por el centro del valle, junto a un arroyo. Baibor dio de beber a su caballo y acampó para pasar la noche. La senda, construida con bloques de piedra labrada, se creía hecha con la ayuda de magia oscura y estaba flanqueada por figuras de piedra representando antiguas deidades olvidadas, que exudaban influencias peligrosas y malignas. Baibor viajó durante días por este paisaje vacío y monótono, oyendo voces burlonas en el viento y sintiendo hambre. Mató una gallineta con una flecha, pero pronto se quedó sin comida y comenzó a delirar, viendo las figuras de piedra moverse y oír sus voces. Al final de la senda encontró 2 altos pilares marcando el borde de un acantilado que conducía a un profundo y oscuro desfiladero hacia el norte, donde había un castillo sombreado por altas paredes de roca. Creyendo haber encontrado el lugar donde nunca brilla el sol, Baibor instó a su caballo a seguir el sendero sinuoso hacia el castillo, construido en basalto oscuro. Descendieron lentamente con solo unos pocos resbalones, alcanzando finalmente el castillo en profunda sombra. Baibor vio estandartes con la imagen de un grial negro y redondo, ondeando en las almenas del castillo, sin otra señal de vida en el lugar. Solo se escuchaba el crujir de las olas golpeando las rocas de la costa. Al acercarse a la puerta del castillo, tocó la campana y apareció un caballero de armadura y caballo negros, revelándose como Sir Balance, el guardián del grial sagrado.
Sir Valance le advirtió que solo podía pasar si luchaba contra él. Débil por el hambre, Baibor intentó levantar su lanza, pero apenas pudo sostenerla. Cayó de su caballo y quedó inconsciente. Al despertar, se encontró en una celda iluminada por una vela y una pequeña ventana. Una dama vestida de blanco le ofreció sopa y explicó que estaba en el castillo del Santo Grial, el lugar más sagrado del mundo. Baibor recordó el enfrentamiento con Sir Valance y la dama le aseguró que el caballero, al ver lo débil que estaba, le permitió pasar sin pelear. Varios días después, recuperando fuerzas mientras recibía cuidados de sirvientes, reflexionó sobre su situación. Aunque bien atendido, se sentía prisionero. Decidido a escapar, dejó esa tarea para más tarde y se quedó dormido de nuevo. Al ganar fuerzas, pensó en huir, pero su siguiente visita fue de una imponente figura con una corona de plata y una túnica de terciopelo blanco bordada con medias lunas de plata. Soy la suma sacerdotisa del Grial Sagrado. He venido a ofrecerte una elección de futuro. En el pasado, los forasteros que llegaban a este lugar eran ejecutados y su sangre se añadía a algo secreto. Los últimos años han traído consigo una política más humana. La primera opción que tienes abierta es esta. Te permitiremos regresar al lugar de donde viniste, siempre que primero te sometas a un procedimiento que borrará tu memoria. Creerás que tu viaje a este lugar no fue más que un sueño febril o una visión aleatoria. Nunca estarás tentado a repetirlo. La segunda opción que tienes ante ti es quedarte aquí y convertirte, como Sir Valance y algunos otros, en un guardián del Grial, a perpetuidad. Baibor, curioso, preguntó si al elegir la segunda opción podría ver el Grial, y la sacerdotisa asintió. Durante sus días de soledad reflexionó sobre su pasado y decidió que no significaba mucho. Sin familia y desilusionado de la vida caballeresca, encontró estar cerca de la muerte humillante. La sacerdotisa le tocó la frente, causándole un hormigueo prolongado. Al día siguiente, Sir Valance le entregó una túnica blanca para empezar su iniciación. Lo guió a través de un laberinto de pasillos, hasta una cámara abovedada con nichos llenos de libros, estatuas, cristales y otros objetos misteriosos. Allí, Baibor conoció a su maestra, una anciana con quien pasó semanas aprendiendo conocimientos antiguos y técnicas secretas. Listo para la revelación del Santo Grial, realizó ciertos rituales, una noche de vigilia y ayuno. Finalmente, el día llegó y la sacerdotisa y un séquito llevaron a Baibor a través de muchos niveles del castillo, hasta una enorme caverna en los cimientos de roca viva. La caverna era oscura y resonaba con el sonido de las aguas corriendo, creando un ambiente místico y profundo. Lo que estás a punto de ver es el símbolo más sagrado del mundo, el Grial, que abarca los ciclos interminables de vida y muerte en la Tierra. Todo lo que vive debe morir y ser reabsorbido en la masa agitada de la que surgen todas las formas. Este principio filosófico del Grial nos enseña que ninguna entidad puede ser inmortal. Solo el Grial es inmortal, redistribuyendo cada parte de todo en una mezcla que dura para siempre. Por lo tanto, como el eterno dador de nacimiento y tomador de vida, el Grial no es ello, sino ella. Sus ayudantes encendieron antorchas alrededor de la periferia de la gran caverna. Entonces Baibor vio que todo el suelo estaba moldeado, en parte por la naturaleza y en parte por el artificio, como una enorme mujer acostada de espaldas, mirando hacia el techo alto, oscuro y arqueado. El cuerpo de la mujer
medía quizás 200 metros de largo, con un rostro claramente tallado, montículos de pelo desgarrados, pechos erguidos y largas extremidades que tocaban las paredes de la caverna. La característica más notable era el montículo de su vientre, que se elevaba hasta el borde de un enorme pozo natural, redondo y hundido en el suelo. Desde el interior de este pozo se elevaba el sonido incesante e inquieto de las aguas chapoteando y agitándose. Ese es el grial sagrado. Sus aguas son saladas como la sangre y suben y bajan con las mareas del Mar del Norte. El grial ilustra el hecho de que toda vida procede del principio femenino, no de ningún dios. El grial fue venerado por los antiguos desde tiempos inmemoriales. Hoy en día lo veneramos quienes guardamos este lugar en sagrada confianza. Sir Beivor, asombrado, cayó de rodillas y juntó las manos al descubrir la filosofía del Santo Grial. Decidió permanecer en el castillo durante el resto de su vida, dedicándose a aprender y meditar. Con el tiempo se convirtió en un gran adepto y entabló una amistad íntima con Sir Valance. Beivor se casó con una de las sacerdotisas y vivieron felices. En el reino del rey nunca fue visto nuevamente y se convirtió en una leyenda. Debido a la creciente violencia en el mundo exterior, la suma sacerdotisa lanzó hechizos para hacer que el castillo del Grial se volviera inaccesible, rodeándolo de densas nieblas y creando la ilusión de una costa deshabitada. Todos los caminos hacia el castillo se encantaron, retorciéndose y confundiendo a los viajeros. Las historias del Grial fueron alteradas con el tiempo, cambiando de ser un recipiente natural de agua de mar que simbolizaba el principio femenino a un recipiente con la sangre de un hombre santo. Los caballeros seguían buscando el Grial, pero nunca lo encontraban.